Muy bien, y les damos la bienvenida a este video que estamos grabando, en el cual vamos a unir tres conocimientos que compartimos igual, ¿sí? Tres conocimientos. La astrología, ¿sí? La psicología y la terapia corporal. Entonces, yo soy Flor Poggio, astróloga, junto a Caterina Caselli, tenemos un seminario que se llama Astro Psico Jung. Caterina ahora se va a presentar, yo la voy a presentar, es psicóloga experta y nos enseña cómo aplicar la psicología, nuestra psicología, nuestro funcionamiento psicológico a la carta natal. ¿Sí? Y en todo este viaje, como para hacer un preámbulo para que se queden en este video porque no tiene desperdicio, ¿sí? Y en todo este viaje de la psicología y todo el funcionamiento psicológico y todas las cosas que Caterina nos enseña y yo las enclavé en dónde mirar en la carta natal, en nuestro seminario, aparece algo, por eso invitamos a mi amiga Carolina Salamanca, Mm. terapeuta exquisita, porque aparece algo fundamental, que es el cuerpo, ¿sí? Entonces, llamamos a este encuentro cuando el cuerpo cuenta nuestra historia, trauma, psique y astrología, ¿sí? Y ahora las voy a presentar y nos saludamos. Entonces, Caterina Caselli es psicóloga, terapeuta floral, es largo, diplomada en psicología junguiana, magíster en mindfulness, instructora en mindfulness con niños, tiene muchos años de experiencia y además docente de nuestro seminario Astro Psico Jung para astrólogos o estudiantes de astrología. Y Carolina Salamanca, mi amiga del alma, creadora del método Afroyoga y Liberación Emocional, Astrología en Movimiento. Caro lleva 25 años acompañando a mujeres a habitar su cuerpo, a resignificar su historia y a interpretar el cielo a través de su carta natal mediante la danza, la astrología evolutiva y la terapia somática. Y bueno, y hay algo que dice tu página que lo voy a leer porque me encanta. No Dice, sé lo que dice, la cambié hace sí, poco. lo saqué de porque A ella ver, es amiga mía hace muchos años, pero esto lo saco, estamos ya, muy formal, chicas. A ver, el sí, cuerpo recuerda lo que el alma vino a sanar y a integrar. Esto es de tu página, Caro. sí, yo Así que sé. bueno, chicas, les doy la bienvenida y vamos a hacer este mix entre la astrología, la psicología, las tres somos astrólogas, entre paréntesis. Después está la psicóloga, la bailarina, terapeuta del cuerpo mágica, y no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero les doy la bienvenida y vamos a hacer este mix y a compartir algunas cuestiones teóricas, quédense muy importantes, también dónde observar en la carta natal y también a compartir así con libertad. Así que bienvenidas, chicas. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. ¿Algo se me escapó en la presentación? No. No, está perfecto presentarte tú misma nada más. Bueno, yo soy Florencia Poggio, soy astróloga, investigadora, ¿sí? En astrogenealogía. Hace tiempo ya que estoy investigando en astrogenealogía y esto me llevó también a investigar psicología, ¿no? Esta psicología que es cómo se presentan nuestras funciones psíquicas hoy y cuánto están influenciadas tanto por las experiencias infantiles como por lo que heredamos del transgeneracional. Entonces, creamos una formación que se llama astroindividuación, en la cual tenemos un módulo que tiene que ver con las constelaciones familiares, ¿sí? Y un módulo que tiene que ver con la psicología, que es el que hacemos con Caterina, y otro que es específicamente astrogenealogía donde aprendemos a ver la historia familiar y también nuestra psicología en la carta natal. Así que esa soy yo hoy en este campo de investigación de la astrología y estoy muy feliz con eso. También soy terapeuta floral y qué sé yo, pero hoy es como, este es mi foco y es algo que me fascina, ¿sí? Y sobre todo me fascina algo que tiene que ver con algo de lo que vos decís también. Esto, dice, el cuerpo recuerda lo que el alma vino a sanar e integrar, nos dice Caro, ¿no? En la carta esto está, hay un plan del alma, y es cuando se empieza a ver desde esta mirada, algo que venimos a integrar también de lo heredado, de lo ancestral. Se convierte la visión de nuestra propia vida en algo muy lindo y con muchísimo sentido. Así que, ¿para qué me dijiste que me presente yo que hablo sola? Un gusto, Bueno, Flor. les propongo empezar así. Lo primero, voy a ir con Kate para contextualizar algo que enseñamos en la formación y que nos lleva al cuerpo, y después, Caro, quiero que nos cuentes ahí cómo
todo lo que tenés vos para resolver, ¿no? Caterina nos dice, el trauma no es solamente lo que nos ocurrió. Y te voy a hacer la pregunta literal que tengo escrita. ¿Por qué? O sea, sobre el trauma, que la palabra en sí ya nos hace darnos cuenta que todos hemos vivido alguna situación traumática en nuestra historia. Pero la pregunta es, ¿por qué dos personas pueden vivir situaciones semejantes y responder de maneras tan diferentes? ¿Qué hace que una Mm. experiencia difícil llegue a convertirse en traumática? O sea, a veces hay personas, inclusive hermanos, que vivieron la misma situación, pero el trauma no es eso, para uno y para el otro sí. Entonces, ¿qué es el trauma? A ver, me gustaría dar una primera respuesta porque, claro, no alcanza mucho el espacio como para profundizar en lo que podríamos, ¿no? Con la pregunta, pero me gustaría dar una primera aproximación y que Caro la pueda complementar, ¿sí? Desde su mirada, absolutamente, porque, bueno, yo te puedo decir que como una parte tiene que ver con que la experiencia se convierte en una experiencia traumática cuando finalmente eh, te supera la capacidad que tiene tu organismo, ¿no? De procesar esa información, ¿sí? Lo que está ocurriendo, de poder integrarla, ¿sí? Y de poder volver a recuperar esa sensación de seguridad que perdió por esa experiencia traumática. Y eh, finalmente el trauma no es lo que te ocurrió, el trauma no está en el evento, sino que queda de alguna manera impreso por poder dar una palabra que grafique eso, queda impreso en el cuerpo, en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y eh, creemos que el trauma queda en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, y que si de alguna manera trabajamos con esos pensamientos, con esas creencias, podemos superar el trauma, pero ahí estuvimos como sociedad, creo, equivocados durante mucho tiempo porque el trauma no queda ahí, queda impreso en cada una, alojado en cada una de las partes de tu cuerpo, en cada célula, en cada rincón. Entonces, eh, y desde ahí, ¿cierto? Cuando estudias un poco algunos autores, por ejemplo, que también Carolina nos puede hablar sobre Peter Levine, que como es uno de los, creo, como de los que te explica bien, ¿no? Y bien destacado porque es el creador de la experiencia somática, Ujú. eh, él muestra, ¿no? ¿Por qué los animales en estado salvaje no experimentan trauma y por qué los seres humanos sí? Entonces, no sé si quieres tú, Carolina, Caro, seguir con esto, como más Ajá. desde el cuerpo, ¿no? Porque como que la idea es bajarlo de la cabeza al cuerpo. Sí, 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 yo feliz. Mira, yo me acuerdo que cuando inicié como en el proceso de investigación de trauma, me llamó mucho la atención lo que tú acabas de decir, el diferenciar el evento traumático de lo que es el trauma en sí. Entonces, el evento traumático es una experiencia que efectivamente sucede la mayoría de las veces y tenemos que decir que soy un poco más, digo, que siempre va a suceder y después se vuelve a repetir de alguna manera y eso es como un plan del alma, eso ya es otra Sí, movida. exacto. Cuando somos pequeños y cuando somos pequeños no tenemos los recursos para poder transitar ese evento traumático. Entonces, diferenciando el evento traumático, ¿sí? Del trauma, y por eso la mayoría de quienes trabajamos con trauma decimos, tú no eres el trauma, no eres esa experiencia.
¿sí? Lo que sí sucede es que el trauma es la acumulación, ya desde un punto de vista mucho más como entre paréntesis biológico-científico, es la acumulación, el trauma es la acumulación de exceso de cortisol y exceso de adrenalina. ¿Ya? Que se genera y genera el cuerpo al momento de vivir la experiencia, ¿sí? Entonces, el cuerpo es el primero que percibe con todos nuestros sentidos, y podemos hablar de interocepción, ¿sí? Podemos hablar de propiocepción, percibe lo que está sucediendo. Luego que lo percibe, aflora una emoción, ¿sí? Y ahí aparece los momentos donde yo puedo decir, voy a huir, me voy a paralizar, que es Exacto, congelarme, voy a atacar, etcétera. ¿Sí? Y hay uno que no se dice mucho que es me disocio. Me Sí, exacto. acá te lo disocié. enseña, acá te enseña los ¿Ah? cuatro. Sí, tal Ya. cual, así como Entonces, lo comentas tú. claro, entonces, entendiendo esto, hay una parte ahí, yo el otro día, de hecho, me entrevistaron hace muy poco con esto y decíamos, yo les contaba a los chicos que mi forma de ver la percepción y por qué es tan importante el cuerpo y entendiendo que aquí queda todo grabado, porque primero vivimos la experiencia, el cuerpo la vive, lo percibe, nace la emoción y luego se genera la creencia. Y entendiendo esa línea, cuerpo, emoción y creencia, yo sé que si yo comienzo a trabajar mi cuerpo y liberando mi emoción, voy a cambiar la creencia de lo que he vivido, de alguna forma. Y por eso yo soy alguien que trabaja mucho con el cuerpo a través de traer experiencias donde no vamos a ponerle mente, muy positivas para el cuerpo, para que el cuerpo vaya ablandándose, flexibilizándose y sintiéndose en un espacio seguro. ¿Sí? Sin a retraumatizar, porque yo, por ejemplo, yo no soy psicóloga, entonces yo no te puedo sostener en el proceso de acompañamiento más desde en la verbalidad, ¿no? De vamos a entrar, y ciertamente igual lo hago, ¿sí? Porque Sí, la experiencia ya me lleva, pero mi fuerte es trabajar desde el cuerpo. Entonces, bien. entendiendo eso, claro, el trauma es la acumulación de exceso de cortisol y adrenalina que genera la experiencia que has vivido. Y por eso, cuando nosotros comenzamos a bailar, a movernos, a sonreír, ¿sí? Comienza la liberación de cortisol y la liberación de adrenalina y comenzamos a entrar en un espacio donde nos sentimos más integradas, porque hoy para mí el trauma es la integración del ser. Eso es. O sea, no el trauma, sino que cómo trabajo mi trauma, ¿no? Claro, El resultado final es poder integrar eh, el ser completo, digamos. sí. Excelente. Me surgió una pregunta que vos haces, la relación, porque después lo vamos a hablar astrológicamente, que yo sé que a la gente le interesa, ¿no? Sí, Entonces, obvio, obvio. y con qué cada una relacionamos al trauma, etcétera. Pero vos hablas de que el trauma, una emoción, una creencia. Sí, Y vos sabés que cuando Caterina nos enseña es el trauma, una emoción, y la creencia está relacionada a ese tipo de acción al respecto, que es la disociación, la huir, atacar. ¿Es una creencia también o no? Les pregunto a las dos, porque digo, eso sí que lo analizamos mucho y lo podemos detectar en la carta natal. Y digo, cuando uno va al cuerpo es capaz de, de, de percibir ese momento donde se dispara, porque es algo que se dispara automáticamente. Yo estoy tratando de traducir lo que ustedes dicen y algo que nos enseña Kate que es, ponerle que el trauma fue un choque en auto, pero ujú, después el trauma te lo despierta, capaz que estoy acá con vos y pasa un auto rápido, y a mí es como algo automático que se despierta en el cuerpo, ¿viste? sí, Incontrolable. sí, Entonces, en realidad ni siquiera llega a ser una creencia, es como y ahí o me disocio o reacciono y me pongo agresiva con ustedes porque, pero es como algo que ni me, como algo, como, viste, cuando te tocaban, ¿cómo se dice? Un reflejo con el martillito y no llego ni ujú, a procesar, ¿no? ajá, Y también tiene una creencia eso, Caro, decís, las dos contesten una a la otra, conversémoslo, ¿no? Pero ahí hay como algo Ujú. que no, que uno dice, ¿qué hago con esto? Por ahí darme cuenta, está bien, me doy cuenta, pero si no lo bailo, si no lo... Dios, el cuerpo reacciona sí, solo, sí. Yo antes me gustaría que, por favor. No, no, Caterina. Caterine contestara antes, Por pero yo favor. quiero ponerte un ejemplo, porque esto lo explico así.
para que las personas que nos estén viendo entiendan este tránsito, como cuerpo, Porfa. emoción y luego la creencia. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo. Entramos a una, te invitan a una casa, vamos a entrar a un lugar. Entramos al lugar. El lugar oscuro, y hay algo que pasa, lo primero que va a pasar, tú vas con una súper buena disposición, y lo primero que te va a pasar en el cuerpo. El cuerpo se te va a presionar, vas a sentir frío, se te van a parar los pelitos, piel chinita, no sé, Lo primero es que va a reaccionar el cuerpo, y rápidamente va a aparecer en la defensa una emoción que es como, ¡puc! Miedo, por ejemplo, ¿no? Miedo, ok. Bien, tú vas a decir, no, de verdad, Caro, no quiero entrar aquí, ¿vale? Vámonos, tú. ¿Y qué va a pasar ahí? En medio segundo se va a despertar algo para justificar, entre paréntesis, ¡puc! Lo que está pasando. Entonces va a decir, ah, no, es que yo ¿te imaginas que ahí asesinaron a alguien? Es que yo te apuesto que ahí pasó y la mente empieza, tuc, ¿sí? Entonces, esta línea es súper importante para mí, por lo menos desde mi trabajo, como yo lo hago, para mí esta es línea es clave porque me da la posibilidad de ir y volver desde la creencia al cuerpo, del cuerpo a la creencia, ¡puc! ¿Sí? Y ahí se transforma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que tú me dices, ¿qué pasa ahí? Es que la mente, ¿tú crees que la mente no funciona? La mente es mil veces más rápida incluso. ¿Me entiendes, Flo? Claro. Entonces, en ese sentido, es como que cuando ya se genera un espacio traumático, todo Ay, funciona al unísono. claro, la creencia que dice yo no entro en esos lugares. Ponele, yo no entro, como, Por ejemplo, ¿no? ok, ok. Todo al unísono y el cuerpo ante y el cuerpo que reacciona y la mente que ya instala la creencia. ¿Y cómo eso? Porque vos hablaste del camino hacia el ser, eso nos traba, ¿no? Porque hay toda una serie de cosas que tengo prohibidas si me voy a la mente, ¿no? Tal lugar, tal cosa, eso yo no, eso yo Ah, no. claro, Eso yo no, te digo, yo no voy a lugares que no sé qué, como me quedé con la creencia como capa externa. De hecho, tenemos una serie de capas que enseñamos nosotras que está bueno. Y en la capa externa están Júpiter y Saturno, que son como la creencia, o lo que yo eso no, ¿no? totalmente. Imagínate, te entiendo a Júpiter y a Saturno, por ejemplo. Claro. O sea, y ahí se genera mi desconfianza jupiteriana, mi fe absoluta, ¿sí? Mis límites. No, no, hasta aquí no más llego, no voy a entrar más allá, ¿sí? Me rigidizo, porque Saturno es la columna vertebral, entonces quedo en ese espacio. Claro, Fíjate, Me encanta lo que trae Caro porque em, Caro habla de que su línea me fascina, que es como desde el sentir, ¿no? El cuerpo, ¿no? Si es que tú me corriges, si entendí bien el cuerpo, luego viene la reacción, ¿sí? Que es como la emoción. la emoción, y al final esto termina en una forma de pensar o en una creencia, en una Sí. interpretación de la mente. Y claro, es maravilloso como nuevo paradigma para comprender, eh, eh, por ejemplo, el sufrimiento humano y lo que estamos hablando acá de trauma, porque, claro, venimos de un paradigma, sí, cartesiano, en el que nos enseñaron a pienso y luego existo. Tal cual, tal cual. Exacto, eso es René Descartes, pienso, luego existo, y desde ahí quedamos atrapados en la cabeza, quedamos atrapados en la mente y desde ahí está construida la educación, ¿sí? Eh, cada una de las eh, carreras, ¿no? Como la parte más desde la academia, la salud, es como mucha cabeza y nos hemos desconectado del cuerpo. Pero Caro acá nos trae que en el fondo, primero, todo entra en el cuerpo, ¿sí? Y desde ahí se genera una emoción y desde ahí fabricas un pensamiento. Entonces, es como invertir el pensamiento original el paradigma original desde el que fuimos educados, eh, y educados en todo, ¿no? Porque
dejamos de confiar en nuestro sentir, en nuestras En la intuiciones. intuición, Nos claro. sentimos, claro, como yo pensaba eso, como la cáscara, perdón, de Júpiter-Saturno y decía, porque pareciera ser, y es muy interesante, ¿no? Caro dice, está el trauma, no sé qué, bla, 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 y a lo último se construye una creencia. Pero en realidad cuando somos chiquitos, ese Júpiter-Saturno son creencias heredadas, que son Ujú, protección de un trauma. Ahí entra como lo transgeneracional, que es lo que me copa a mí. Es como si mis abuelos, Júpiter y Saturno son las normas del clan y de mis abuelos. Ya me estuvieran dando una serie de normas, por ejemplo, yo no entro en lugares oscuros, yo no hago tal cosa, pero que son protección por eventos traumáticos que incluso vienen del transgeneracional y ujú. se las tiro a las dos y cada una me dice, ¿no? Y se replican en nuestra infancia, porque el trauma es una situación real, yo no digo que no. Ahora vamos a ver con qué mirás en la carta natal, Caro, qué miramos nosotras, ¿no? Pero ahí hay como una situación probablemente infantil que fue real. O sea, Sí, pero yo te voy a decir algo. Cuando eso se replica, por ejemplo, por eso también hay familias donde son los hijos que son los que son como los atrevidos, ¿sí? Que tienen una valentía tremenda, porque en el fondo hay algo que cuando tú dices se replica, esa única forma, la forma que se replique más allá. Porque yo estoy igual que tú, Flo. Yo creo que, por ejemplo, para mí, donde veo todo lo generacional, casa 12, todas casas obvio. de agua, casa 12, casa 4, La casa 8. Ok. 8. Sí, Bien, ahí lo veo. ¿Me entiendes? sí. Pero ¿qué pasa? Que también eh, hay una parte donde uno tiene que también como darse cuenta de la energía vital del ser humano cuando es chiquitito, de ese ser chiquitito que nace, ¿no? Efectivamente, yo puedo traer algo heredado que ciertamente se va a despertar, pero hay algo también en el ser mismo de ese pequeño que probablemente que es su propia energía y su propia percepción que va a empezar a construir de su vida. Ahora, es probable que esa madre, con la experiencia que ha tenido anterior, le transmita no solamente a través de los genes, sino que a través de pequeñas experiencias. Por ejemplo, se sube al árbol y la mamá dice, no, te vas a caer y si te caes te vas a romper la pierna. Entonces, Absolutamente. claro, entonces, ¿me entiendes? Entonces, son creencias, sí, pero también son pequeños momentos y acontecimientos que va generando que luego genera una gran creencia. Entonces, yo creo Claro. que el ser humano es igualmente siempre muy libre desde ahí. ¿Se entiende? Así, absolutamente. No, no, estamos de acuerdo con eso, totalmente, porque desde ahí el contexto juega un Es el papel, entorno. Mm, es el entorno, un papel fundamental, y por eso bueno, mi maestra de trauma del desarrollo, la doctora Bárbara Porter, em, ella nos muestra, ¿no? Que el trauma tiene una etiología multisistémica, que es lo que tú estás explicando, Caro. claro. Está multisistema, ¿no? Está qué pasa en el sistema familiar, ¿no? Y después qué pasa en mi entorno cercano y luego mi país, mi cultura, Ah, ¿ah? sí, claro. Y qué sucede en el país en el que estoy. Ujú, Y todo contribuye claro. a, ¿cierto? De alguna manera como a replicar, a sostener, a potenciar ese, ese trauma que probablemente en un inicio fue algo como Ujú, pequeñito que tú dices, pero estos entornos fueron claro. eh, ayudando a que esto se mantenga y de alguna manera se cronifique. Entonces, por eso que no tan solo hay que mirar al individuo, sino que hay que comprender el Claro. entorno en el que vive, tal como tú estás planteando. Se me ocurren dos cosas importantísimas que compartimos las tres. Una es, porque cuando contextualizamos todo esto decimos, uy, qué horror vivir, ¿no? Venimos con todo esto, él nos condiciona la familia, nos condiciona la sociedad. Es como, es un gráfico que tenemos que está espectacular, ¿no? Como el niño en el medio y todo esto que nos condiciona. Pero, pero hay algo que tiene que ver con la herida, que yo sé que Caro trabaja muy en profundidad, que se llama Quirón. Y Quirón en nuestra vida no tiene como única función que repliquemos o sea, se va a replicar, cuando no se va a replicar es que
nos están queriendo proteger de un trauma que viene de atrás y probablemente en la infancia viviste algún tipo de trauma que, aunque mamá te decía, no hagas eso, lo que hay que, y vas estructurando, ¿no? Pero esa herida tiene un propósito, la palabra propósito me gusta, y yo sé vos, Caro, también lo trabajás mucho, y Caterina también, ahí se reparten, pero digo, no se trata solo de decir como, bueno, no quiero, sé que sufro ante ciertas situaciones, pero pareciera tener un propósito, ¿no? Y además de eso, me parece, y les tiro la bola, que es la diferencia del ser humano. Ahí entra Levin, los animales van, con sus instintos, que tenemos que recuperar los instintos, ¿no? Descargan, no sé qué, y ya está. Nosotros perdimos esa parte, pero además tenemos toda una estructura psíquica que está buenísima Mm. y que tiene su sentido de ser, pero no es solamente liberarnos del trauma como los animales y ya está. Parece que hubiera algún sentido último del trauma. ¿Para qué está ahí? No está. O sea, solo nos liberamos del trauma, ya está, o tiene algún sentido el trauma en nuestra vida. Y ahí, vean, que, quiero que me contesten las dos. Sé que las dos lo trabajan mucho. Digo. Sí, me gustaría que Caro también nos cuente, pero porque le quiero pasar un poco esto que cuando lo descubrí, lo estudié, me apasiona, esto de lo que tú estás diciendo, Flor, de que en el fondo el animal, el ciclo, ¿no? El ciclo de la supervivencia, ¿no? Eh, los animales, ¿cierto? Usan toda su energía frente a un peligro para huir, para pelear o para congelarse, ¿no? Como tú Como mencionaste, Caro, supervivencia. como instinto, como ciclo de supervivencia. Sí. Luego, ellos pasan el peligro y descargan esta energía física acumulada, sacuden el cuerpo de una forma como bien instintiva para regular el sistema nervioso, ¿cierto? Mm. Y vuelven a su estado normal sin sentimientos ni de culpa ni de miedo. Entonces, esto Ah, creo porque la que, creencia, perdón, no hay una No sé, creencia que se claro. genere, ¿cachai? claro, entonces esta parte creo que es la que me gustaría que Caro la explique y cómo la trabaja ella, porque esa es la gran diferencia entre el mundo animal y Claro. nosotros, ¿cierto? Que no hacemos nada de eso. Y desde tu mirada, ¿cómo trabajas todo esto? Mm. Sí. Y Mira, un poco cuál yo es la función, ¿no? De lo que decía Flor, un poco cuál sería entonces la función de la herida. del trauma. Claro. Lo que pasa es que ahora yo voy a decir algo que va a sonar muy poco controversial, pero ahora No, todo, dale. ahora todo es traumático. Ah, no, Ah, sí, me sí, dijeron fea, sí. no, estoy No, traumatizada. a ver, Es está, tremendo. no, ¿Ya? Entonces, claro, eso es súper importante porque súper, diferenciar un evento traumático implica un montón de cosas en las cuales el cuerpo, el ser, no estuvo listo para procesar y no lo pudo procesar. Quiero decir con esto que efectivamente cuando nosotros somos adultos y vivimos un evento nuevo traumático, ¿sí? Ciertamente tenemos un poquito más de herramientas, ¿sí? exacto. Claro. Y la resolución podría ser distinta, porque hay un entendimiento, razonamos de una forma y hay herramientas que podemos utilizar. Dicho esto, yo, por ejemplo, no sé por cuál de las dos partir, voy a partir por Quirón. Sí. Em, para mí, efectivamente, hay algo que yo soy bien disruptiva con la astrología también, ¿no? Porque a mí me preguntan, ¿de dónde está, vemos el propósito? Para mí el propósito, yo, Carolina Salamanca, y lo asumo, no veo el propósito en el nodo norte de una persona. Para mí el propósito del alma está totalmente vinculado a la herida quironiana. ¿Por qué? Y voy a Bien. poner simplemente un gran ejemplo. Y me voy a poner como ejemplo a mí para no poner ejemplo a nadie más. O sea, podría inventar que estoy hablando de otra persona, pero voy a hablar de mí. Por ejemplo, yo, abuso sexual, 2 veces, de chiquitita, a los 3 años, luego a los 12. Ok. Am, ¿Qué ocurre? Yo desde pequeña hasta la adolescencia fui alguien con mucha energía sexual, ¿sí? Mucha energía y sexual además, mucha energía.
Entonces, había una cantidad en mi cuerpo donde yo necesitaba estar en movimiento, ¿no? Porque tenía espasmos, me andaba, va a sonar esto un poco vulgar, pero me andaba sobajeando con todo lo que había, o sea, había una cantidad de energía ahí acumulada, ¿sí? Que se había despertado de una forma bastante compleja. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo descubrí, y ahí tengo que dar gracias a mi entorno, ¿sí? Descubrí, porque mi madre me observaba, me decía, yo te tenía que tener en movimiento. Entonces, ¿qué empezó? A meterme a cursos de danza, de patín, de teatro, de gimnasia artística, gimnasia rítmica, todo, porque yo era una niña tan hiperactiva energéticamente, tenía mucho fuego, andaba siempre como, ¿sí? Entonces, y también hipersexualizada, que mi mamá, mientras me metía eso, mi cuerpo, ¿qué hacía? Y ahí ya ahí yo percibía como ya todo el cortisol, la adrenalina de estar así y sentir todo en el cuerpo, comenzaba a bajar. Em, si yo, bueno, después pasaron años, no sé, 15 años, a los veintitantos, de pronto en una constelación familiar, em, aparece el abuso, que yo no lo recordaba, ciertamente. Y aquí hay Claro. algo importante. El cuerpo recuerda la experiencia traumática solamente cuando está listo para sostener esa energía emocional Mm. que se va a desbordar. Porque eso es muy importante. La gente dice, claro, no, el trauma se va a despertar solamente cuando tu cuerpo esté listo. Y cuando tu cuerpo está listo, hablo de energía que se va a mover, o sea, emociones que van a comenzar a aparecer cuando la mente va a ser capaz de procesar. Y eso es algo un poco álmico, por decirlo así. Eso es algo que ¿Cuándo? es un misterio misterioso, ¿no? ¿Cuándo va a aparecer? Cuando hay cierto como coherencia en la energía que puedo sostener. Energía me refiero a emotion, las emociones, y a lo cómo yo voy a poder transitar, como procesar este evento. Entonces, claro, en una constelación familiar, muy psicomágicamente, aparece el evento y se me empezó a despertar una vez más en el cuerpo. Esa energía que yo no le daba nombre. Y es importante decir esto, no le daba nombre, porque yo trabajo mucho con eso en mis clases. Yo no le voy a decir a la persona, recuerde, usted va a intencionar el trauma. No, usted simplemente va a dejar que se mueva y la persona va a comenzar a moverse y van a empezar a aparecer cosas, efectivamente. Hay gente que termina en catarsis llorando, hay gente que termina riéndose, gente con un orgasmo. O sea, te mueres todas las cosas que pasan en las prácticas y no hay esto. Solo, y yo le digo, y por favor, salimos de aquí, nos vamos sin decir nada. O sea, aquí no vamos a decir, no es que, y sí, tú después procesas, escribes, haces registro, ¿no? Uf, todo es lo que sentí. Y si se me vienen emociones y si me vienen recuerdos, maravilloso. Y ahí yo le digo a la persona, si usted quiere profundizar más, que creo que es importante, puede hacerse terapia con un psicólogo, como usted quiera, ¿no? Alguien que lo guíe en lo que está apareciendo. Eso es lo que me Que le gusta. puedes que le puedes Exacto, poner la palabra, ¿no? La palabra. Entonces, exacto. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy lista, aparece. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de todo esto y digo, parece que toda esta energía vital que yo siempre he tenido, más este recuerdo que viene a aparecer, tiene un sentido mayor. ¿Cuál es el sentido mayor? Intentar ayudar a personas que hayan Ujú. transitado lo mismo que he transitado yo y darles en este caso las herramientas que yo también inconscientemente desde chiquitita me ayudaron a mí, que simplemente era bailar, bailar y descargar, bailar y descargar, bailar y descargar. Entonces, para mí, ciertamente, eso se transformó en mi propósito. Y eso me generó abundancia, todo lo que podemos como seguir en la línea del propósito. Y me generó la empatía y la conexión con mujeres abusadas, con mujeres que han perdido su poder, con mujeres que se sienten, tienen temas de autoestima, de amor y valor propio. Entonces, eh, por eso, si cuando yo me tomo de este ejemplo, digo, efectivamente para mí Quirón tiene un propósito mayor, es eso que viviste, porque son en esos momentos, si hablamos desde Quirón solamente, donde el corazón se abre a un nivel donde nos quitamos todas las barreras, porque aparece un espacio de vulnerabilidad tan grande internamente, ¿sí? Donde no hay nada, porque cuando uno está viviendo, uno en carne propia, ese evento o esa emoción,
no hay ninguna barrera. Entonces, cuando aparece esto y tú te das cuenta y tomas esta herida y la observas, y luego logras como decir, ok, yo parece que he tenido herramientas hoy de adulta, esto no me está, y esto yo siempre le digo a las personas, esto no me está pasando, mi tío no me está abusando en este momento, ¿no? No, para nada. Entonces, ok, lo estoy sintiendo, sí, siento esta energía. Pero, ¿qué herramientas tengo ahora? Ok, voy a compartirlas, por ejemplo, ¿no? Y comienzo a guiar a otras personas. Y lo mismo para las personas cuando están en un proceso donde están despertando el trauma. Y despertar para mí el trauma es despertar el propósito del alma. Es muy Claro. loco. Alguien me va a decir, estás súper crazy, No, Caro. no, 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 Caro, no, no. tiene que ver un poco viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Eh, Exacto. ¿Por qué? Porque para mí vuelvo a lo mismo que les dije al inicio. El trauma en sí mismo, como trauma, no el evento traumático, el trauma es la acumulación de exceso de cortisol y de adrenalina. Y el exceso de cortisol y adrenalina es vida. O sea, yo estoy atenta, estoy aquí, actúo, ¡pum! Se dispara mi energía. O sea, es todo. Lo que pasa es que tenemos un concepto también como que el cortisol es malo. No, el cortisol no es malo, excepto que esté elevado. ¿Sí? La adrenalina en exceso no, o sea, si nosotros aprendemos a regularnos y a regular y a quitar esas creencias, esto es muy de era Acuario. Yo últimamente estoy en un proceso de deconstrucción de conceptos, entonces como que es tan importante porque efectivamente cuando yo comienzo a avanzar entre el cortisol y la adrenalina y lo empiezo a equilibrar, me doy cuenta que es energía pura, purísima, que lo necesito. La necesito para moverme, la necesito para hacer, para estar. Entonces, es volver a, que es un poco lo que hace el método. La segunda frase es Afroyoga Liberación Emocional, volviendo a tu energía vital. Recupero mi energía, recupero y ahí aprendo a gestionar mi emoción. Perdón, de repente me No, hablo. no, 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 absolutamente. Es que es súper, súper, súper atingente todo lo que estás diciendo, maravilloso, y de verdad lo agradezco porque em, por lo menos a mí me amplía siempre la mirada y lo que tú estás diciendo es tal cual, porque en el fondo eh, este volver al equilibrio, ¿no? Porque claro, esto de que la adrenalina es mala, el cortisol es malo, pero claro, si es que me mantengo polarizada, ¿no? En la hiperactivación, Ujú. obviamente que voy a estar en un estado constante de hipervigilancia, voy Ale, a estar claro, en una ansiedad crónica, en una dificultad para conciliar el sueño, para relajarme, y lo mismo va a pasar si estoy en el otro polo, ¿no? En la hipoactivación voy a estar con Estaba una pensando en desconexión eso. de todo tipo, con desconexión, con cero energía vital, Depresión. agotada, Qué bien que le hace a la ¿cierto? gente deprimida ir a bailar con la Caro, perdón, que meto la cucharita, ¿no? Pero también para la gente que Total, está en la hipoactivación, mover el cuerpo te total. recuerda que estás vivo, ¿no? Como son Y si mecanismos de estás, defensa. Y si estás en la disociación también, ¿no? Porque estás claro. desconectado respecto de las emociones, estás de tus sensaciones físicas, del cuerpo. Entonces, tal como dice Caro, como recuperar el equilibrio de tu energía vital que necesitas cada una de esas, y de esas secreciones hormonales, ¿no? Pero no polarizándote. Polarizada, claro. Claro. Sí, 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 absolutamente. Miren, yo lo que yo les conté, esto tiene que ver con Peter Levine. Cuando yo comencé como así como que, oh, me empezó a fascinar, que fue por sí. Vilma Bustos, una terapeuta mía por años, ella contaba un experimento que se hizo, A ¿sí? ver, Y después, cómo después Peter Levine, por este experimento, él dice, no, esto no puede seguir sucediendo y comienza a estudiar a los animales. Y era que en la guerra, en la Segunda Guerra, y aquí vamos a hablar de los veteranos de guerra, em, sucedía que llegaban después de la guerra los soldados, ¿sí? Y para hacer la recuperación, era muy loco esto. Primero para hacer la recuperación los aislaban. Lógicamente alguien te puede decir, claro, es lógico, ¿no? El entorno. Pero sabemos que el entorno también es tan importante, ¿sí? Que a lo Demasiado. mejor el entorno con la familia, un espacio más cuidado, les haría mucho mejor. Pero los aislaban a todos juntos. Y en este proceso porque hay algo que es súper importante, que el trauma en sí mismo siempre igualmente, seamos que vamos a huir, que vamos a atacar o que nos vamos a congelar, siempre como que la base es la disociación de la realidad que estoy viviendo en este momento. Mi realidad cambia ¡pum! En un segundo.
Se, exacto. se quebró, algo se rompió. Entonces, cuando pasa eso, se genera esa disociación. Ok, entonces le llamamos una desorganización, ¿sí? Claro. Va, el ser se desorganiza, se disocia. Entonces decía que llegaban los soldados de guerra, ¿sí? Los aislaban, los ponían ahí, y lo empezaban a estudiar y ellos comenzaban a tener sí, síntomas, espasmos, empezaban a estar en procesos complejos. Entonces, no se les ocurrió nada mejor, y esto fue una locura, nada mejor que ponerle los sonidos, Oh, ¿sí? wow. De las bombas, todo lo que estaba pasando en la guerra. ¿Se ¿Para qué? calmaba? Sí, se calmaban, porque se disociaban, si estaban disociados un 20%, se disociaban al 50%, se desconectaban Mm, del ser. mm, Ellos Ah, más estimulaban el trauma, los retraumatizaban para que se disociaran a tal nivel que quedaran como veteranos de guerra, como homeless, viviendo en un estado, tú los ves a disociado los veteranos de guerra. permanente, como una pastilla para Y desconectar. en ese estado zombie, los homeless, que son los veteranos de guerra que andan vagando, que están ahí, que están... Sí, sí, exacto, los que vemos hoy No en día. siento, no lo propiciaban siento. Exacto. eso, A ver, propiciaban ¿Sí? eso. Sí, así se trabajaba el trauma en ese tiempo. Entonces, wow. Peter Levine lo ve y dice, no, esto no puede ser, esto está mal. Y desde ahí comienza su estudio con los animalitos. Lo más natural, porque ya a mí no me gusta decir ya normal, lo natural Lo de la natural, lo naturaleza, natural. ¿no? Lo que la naturaleza, cómo funciona el ser, ¿sí? Exacto. Naturalmente, y por eso se fija y dice, o sea, si queremos solucionar a un ser humano, ¿en qué nos vamos a fijar ok, en los animales. Y los animales nos van a mostrar esa claridad muy propia y natural y orgánica de recuperación. Entonces, era una locura que pasaba en esos tiempos, pero así, sí, se trataba y en esos tiempos, y por eso los homeless, y por eso todo eso, o sea, yo encuentro, yo quedé así, pero mirando para cualquier lado cuando me enteré de la forma en que se trabajaban los soldados de guerra. Absolutamente. Y es lo que tú dices, ¿no? Los homeless que, ¿cómo me resuena eso? Los homeless de hoy, ¿no? Y que terminan viviendo en el shutdown en el que hablábamos, ¿no? La desconexión total, el polo de la desconexión total. No siento. Y, Nada. y, y, y es como nosotros desde nuestra mirada, ¿cierto? Decimos, pero ¿cómo esta persona, ¿cierto? En nuestra más pura ignorancia y juicio, además, cómo esta persona no se da cuenta, cómo no entiende, cómo mira en Mm. la basura, cómo, ¿ah? No puede porque no está en esta realidad. No es tal cual. O sea, es un nivel de No, disociación, exacto, de desorganización. completa. Es Ahora, quiero maravilloso esto que decir algo trajiste. porque es muy loco cómo se mezcla, nos falta Laura para hablar también de sistémica y constelaciones familiares. Vuelve a ser excluido, me da gracia que el mismo sistema haya propiciado antes de Total. Levin, claro, que es, queda excluido de la sociedad. Y vos bien traes el juicio, ¿no? El excluido es Piscis, o sea, está disociado, obviamente, y el juicio sagitariano, la sociedad, mirá, es homeless, es porque no hace las cosas bien. Y también está bueno el ejemplo de la guerra para ver que hay un trauma, pero cualquier persona que veamos perdida, borracha, Exacto. perdida, vagabunda de una Lógico. familia, en realidad está excluido y está, de alguna manera, está buscando algo que quiere ser reconciliado. Y acá les traigo esto porque es muy interesante esto de cómo comprender, bueno, otra vez volver a Quirón. ¿Y por qué te traje Quirón? Primero porque la Caro trabaja con Quirón y es una genia. Y segundo porque Quirón desde la mitología es mitad animal, mitad humano. Wow. Entonces, aparece esto de como si lográramos integrar lo animal con lo humano, logramos encontrar nuestro propósito, nuestra misión de vida, integra algo. Hay algo que me suena a mí de escucharlas, de haber estudiado con Kate, de escuchar a Caro, que la conozco también, que es esto, ¿no? Como ese
lo voy a llamar mecanismo de defensa, que puede ser el polo de hipoactivación, hiperactivación, también como constituye un tipo de identidad. Por ejemplo, yo soy el loco, en la hipo está el loco, el excluido, el borracho, el depresivo, ¿no? Es más hipoactivación. Pero también es como una identidad que no es propósito, no es identidad, como si esa estructura defensiva fuera una especie de identidad también, ¿no? Soy peleador, o lo que contaba la Caro, ¿no? Para el hiperactivo. Yo soy así, el de la hiperactivación, ¿no? Porque yo soy así, porque yo me muevo mucho, porque yo hago esto cuando puedo parar, me encuentro con otra cosa. Y para el hipoactivado, depresivo, excluido por no sé qué, no sé cuánto, también, cuando puedo entrar en el cuerpo, me encuentro con otra cosa. Y esa otra Y ahí, cosa, porque es la integración. exacto, E- ahí va. De exacto, eso es lo que, habla Kate, de la reconciliación de los opuestos en You, y es habla la lo que, sistémica, habla la astrología, hermanas, que eso lo hacemos las tres, y es de alguna manera lo que hace el trabajo que hacemos con el cuerpo con Caro, ¿no? Esto O poder sea, claro. integrar la otra parte. Si estoy en hipo, yo que soy más hipo, la Caro me pone en movimiento y empieza. Y dale, y va, y como que en el mismo, como intentar ir al otro polo y habitar la emoción que sucede, hace que se reconcilie una parte, ¿no? Mm. Como la parte que no de ese mecanismo defensivo, que estamos Los quieren repetir los mecanismos defensivos, porque yo digo sí, sí, Caro lo dijo rápido y nunca los sí, explicamos bien, a ver, es un pero poco lo que para los que explicó, claro, escuchan. que son las organizaciones, ¿no? Cómo se organizan las organizaciones defensivas, ¿no? Que es la lucha, huida, ¿cierto? El congelamiento, o cuando quedas en el shutdown, que es el sometimiento, ¿no? Que son estas cuatro organizaciones defensivas. Pero cuando estas tres ya no, en el ser humano, las tres, la lucha, la huida y el congelamiento, que mencionó Caro y que las fuimos explicando, que son las tres del ciclo de supervivencia animal. Tan solo basta con mirar la naturaleza, pero en el ser humano, cuando ya ninguna de esas tres es posible, no pude luchar, no pude huir, no pude congelarme, ninguna de estas me funcionó, me apago, me desconecto, porque Es muy ninguna de fuerte. esas tres me Mm. funcionó. Y entonces ahí Tal cual. aparece como el diagrama que nos enseña Bárbara Porter, aparece esta cuarta, que es la disociación, el shutdown, me desconecto. Y Claro. obviamente que es todo lo que hemos estado diciendo, y ahí aparecen distintas manifestaciones de esa desconexión, por ejemplo, en vínculos, ¿no? Por eso que un poco se habla del sometimiento, ¿no? Del someterse como Claro. tema. Y ahí es cuando de pronto, si nosotros miramos bien, uno dice, no sé, estas personas que han sido abusadas Exacto. por años, de años, tú dices, pero ¿cómo? Porque la mente de otros hermanos, pero ¿cómo? Pero la persona ¿Por qué está se queda ahí? disociada. Claro, totalmente disociada. ¿Me entiendes? Yo lo sé porque yo viví muchas experiencias así, donde de repente, ¡puf! Me desconecto. Ya no tanto, pero cuando han sido momentos muy fuertes, yo me he visto, ¿sí? Y ahí es cuando digo, no, 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 ya, que vuelvo, ¿no? Entonces, claro, la disociación para mí es como, no sé, es muy poderosa. O sea, digo poderosa en el sentido que es muy fuerte, ¿sí? Sí, Darnos cuenta que la persona está... Cuando ya llega a eso es porque tú dices, no, aquí hay un trauma que hay que ir a trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Miren, y aquí me voy a tomar de esto, porque la disociación es no estoy en mi cuerpo para no sentir. Volvemos exacto. al cuerpo, a la emoción y a la creencia. No Bien. estoy en mi cuerpo para no sentir. Me voy de mi cuerpo. Entonces me pueden estar haciendo lo que sea y Sí, estoy ahí, entregada. No estoy. ¿Sí? Entonces es Sí. como entre una entrega disociada y, ¿no? Tumbada. Entonces, por eso es tan importante después comenzar a despertar al cuerpo, bailando. Porque el método a mí me funciona muy bien, el afro yoga y la liberación emocional, porque es afro, mucha tierra, y es esto.
todo el rato es que la persona vuelva a sentir el latir de su corazón, porque el afroyoga es Tambor. todo el tiempo con tambores. Entonces, la persona inconscientemente, como sentía el latir y el pulsar en el corazón de la madre antes de salir del vientre, lo mismo, ¡pum! Corazón. Entonces, todo el tiempo, corazón y tierra, corazón y tierra. Y ahí Qué estamos en el afroyoga, lindo. y además, ¡pum! Descarga, descarga, descarga. Entonces, claro, las personas cuando ya hacen una práctica constante, literalmente dicen, no sé dónde tengo esta energía ahorita. Es como, y de hecho yo me veía, vengo de una clase ayer que están 16 mujeres bailando conmigo, presencial después de de hartos años online, y, y una me dicen, ¿de dónde sacas energía? Así, ¿qué te pasa? Así que te tenemos que apagar, así te vamos a apagar. Y es que es purita energía que ya circula simplemente. Entonces, claro, no necesita esfuerzo, ¿sí? Ya me saqué el peso, como que me desempolvé, digo yo. Entonces estoy ahí, simplemente fluyendo. Claro, La energía está ahí, ¡fum! Como un canal. Entonces, claro, por eso el método, yo lo amo el método, bueno, porque lo creé, pero funciona y lo he sí, visto. Primero lo experimenté yo y luego me di cuenta que efectivamente esto, el pulsar y nos vuelve a la vida. canta. Absolutamente maravilloso, maravilloso. Quiero decir, Realmente. a ver, mm. una No, me cosa, encanta, me no quiero que encanta. nos extendamos mucho, pero está bueno esto, ¿no? Porque tocamos a Quirón y me gustaría saber, Carolina, tenés una formación en la cual enseñás astrología y cuerpo. Nosotros enseñamos como astrología y psicología y, por ejemplo, estos polos de activación y estos mecanismos defensivos los aplicamos, ponele, a la casa 6. Por elementos tenés qué tipo de mecanismo defensivo. Pero bueno, no quiero que se nos pase que nos cuentes un tip que el que escucha pueda ver y después que vayan a estudiar con vos. O sea, para ver el tema en el cuerpo, observás algo, o sea, todos los planetas se manifiestan en el cuerpo, ¿no, amiga? Decinos algo, una pista, una Sí, clave, tú, algo. tú dices, como yo trabajo la carta y el trauma No, y la no, porque energía. yo sé que vos enseñás como la Ah, astrología astrología somática. en el cuerpo. Entonces, como Sí. que Ah, ponerle, ya. cada planeta se relaciona a una parte del cuerpo, no sé, como tirarnos Sí, una pista. sí, sí. O sea, súper, súper cortito. Cada planeta se relaciona con una emoción más que con una parte del cuerpo, porque la Ok, emoción es la que va a circular y hay emociones que se sienten mejor en ciertos lugares, como por ejemplo la emoción del gozo y del placer, la emoción, sí, sexual, el placer mismo se siente mejor en el útero, ¿no? Y en el pecho, ok. ¿va? No tanto en la mente, ¿sí? Alguien Y me puede la decir, bueno, yo Venus, soy una Venus en Géminis, yo soy una yo Venus tengo Venus una en Venus, aire también. Esa es la Venus. claro, esa es como la Venus de la mente, que me calienta en tus palabras, ¿no? Pero tipo, tu inteligencia, sí, Tu claro, inteligencia, pero, sí. Claro, pero se siente, sí, hay emociones que se sienten mejor. ¿Cómo yo descubrí esto? Cuando entré a la astrología, me comencé a dar cuenta, y ya teniendo como una investigación absoluta de las emociones, y va a sonar súper básico, pero en ese tiempo las emociones yo las asociaba a los 7 chakras, a los centros energéticos. clave. Entonces, tal cual, ciertos planetas, que son arquetipos, tienen ciertas cualidades, ¿no? Sabemos que cada planeta tiene cualidades que rige a signo, pero efectivamente, pensando en las cualidades del arquetipo de cada planeta, me empecé a dar cuenta que esos planetas, con esos arquetipos, se podían asociar a ciertas emociones. Uno muy básico es Marte. Marte, emoción de la rabia, por ejemplo, ¿no? Sí, Plutón, emoción de la rabia también. Antiguo, sí, antiguo regente, o sea, perdón, nuevo regente de Escorpio. sí. Entonces, así se hace. Yo empecé a estudiar y empecé a hacer la asociación a través de las emociones. Siempre mi afán ha sido las emociones. Entonces, como que no existe, es como el centro de todo, ¿no? El movimiento entre el cuerpo y la creencia, el movimiento entre la astrología y la somática del cuerpo. Entonces, esa es la forma en que yo tengo de abordar la astrología y hoy estoy dando un curso de astrología somática, literal, Mm. donde le enseño a las personas esto, cómo se asocia cada arquetipo a ciertas emociones y que por lo tanto van a pasar ciertas cosas en el cuerpo. Por lo tanto, si tú tienes ciertas contracciones y configuraciones astrológicas un poco más tensas, es probable que incluso nazcan, astrología médica, ciertas enfermedades, ¿sí? Claro. O se manifiesten ciertas enfermedades.
Eso es por ahora, porque el método lo estoy dejando por este año. Este año no enseño formación de afroyoga, me puse una pausa y solamente estoy haciendo clases de astrología somática y bueno, y afroyoga que siempre hago para que las personas vayan a liberar. Bueno, ahí nosotras trabajamos con, ¿no es cierto, Kate? Con la casa 6, donde también tiene mucho que ver con lo somático, ¿no? O sea, en el Ah, fondo, ah, sí, claro, respondiendo a eso, ¿dónde para mí es el planeta más importante, además de Quirón, que bueno, es un planetoide, pero como planeta, es que yo digo, aquí voy a ver la relación con la vida, con el placer, con la existencia y con estar conectada desde todo mi sentir, es Venus. es Venus, claro. Sacándolo de su arquetipo afrodítico, sino que yo una vez, hace muchos años, haciendo un live con José Millán, dijimos, cuando entró Urano en Tauro, ¿quién rige a Tauro? Venus, pero también, ¿quién rige a Tauro? La Tierra. Y De nosotros somos acuerdo. tierra, y somos humanos en esta tierra, y habitamos y esta tierra es nuestro planeta. Entonces, claro, para mí, Venus es clave fundamental, no como lo tradicional que se le aborda, sino que entendiendo que está conectado con la vida. Y tú, cuando ves Venus afligidas, vas a ver personas desconectadas con su vida. Venus muy en alguna otra, en un elemento que les complica, no van a estar en su cuerpo, les va a costar gozar, sentir, van a estar o en la mente, o van a estar, no sé, ¿no? Sí, Ok. Venus podría hablarnos de estos, de estas, ¿cómo se llama? De estos mecanismos de defensa también. Entonces, porque el trauma, si se graba en el cuerpo, sobre nuestra lógico. Venus, nuestro cuerpo, nuestro valor personal, nuestro gozo de la vida, se impide eso, digamos que donde está Venus lo podríamos agregar. Muy bien, muy bien. Kate, ¿le querés Ahí se las hacer dejo. alguna pregunta más a Caro? Yo podría hablar 4 horas, pero vamos Y una horita sí, y como yo para ir también, cerrando. y bueno, no, un poco si es que yo no conozco específicamente tu método, pero me gustaría un poco saber cómo trasladas esto lo que comenté, ¿no? De que esta manera, como se comporta la naturaleza, ¿sí? En el ciclo de supervivencia y todo lo que hacen ellos para liberar el trauma, el estrés, estos movimientos, ¿cómo haces tú eh, para, tienes algún tipo de movimientos específicos, tienes un método que hay que seguir? Como en resumen, ¿no? ¿Cómo es tu método para la liberación si es que estamos hablando, ¿no? Sí. Del cuerpo. Sí, no, a través del afroyoga. El afroyoga, que es este método que he creado, que tiene que ver con primero generar simples descargas a través de los tambores y la música. Entonces, literal bailamos, literal, Literal. literal, bailamos, presencia. Entonces, las personas están. Y lo más importante, no es como que, porque ahora está también, ay, yo ando un poco ante el sistema, así, ando media Sí. dark. Porque tipo, ¿por qué? Porque ahora hay mucho de tipo que vamos a poner música y vamos a bailar y aquí no me voy a echar a gente encima Sí, para no, bailar, para variar siempre, pero me da lo mismo. Te no, copian, no, no, Carolina, pero no es lo mismo. pero es lo que hemos Entonces, comentado tal cual. tal cual. O Las sea, palabras están usadas y requete usadas para cosas que no. claro, entonces, por ejemplo, ya vamos a hacer un movimiento, libera, ponemos Sí. música, static dance, ta, 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 dije la palabra, me van a matar. Bueno, están todos en esa, pero la verdad es que la diferencia, claro, la diferencia es que hay una guía y ahí estoy yo, mirando lo que está pasando. Baja un poquito, sube un poquito, dame más, así como un coach, tipo, ¿no? Sí, Así como, bueno, paremos ahora todo abajo, ahora todo, ¿me entiendes? Hay una total. guía que te va guiando en el camino. Y No, eso es la total. diferencia de vamos a bailar por bailar, porque sí es rico bailar, o sea, vas a una fiesta, Vamos a una te fiesta puedes y vamos a drogar, puedes hacer bailar. lo que quieras, Pará, no es lo que mismo. ojo, claro, genera la misma adrenalina, Sí, pero si queremos hacer un trabajo a conciencia de descarga y liberación de trauma, ¿sí? De energía vital, de memorias que se están despertando, tiene que haber alguien que te esté guiando, cien cien por por ciento de ciento acuerdo, cien Pará, y por yo he ciento de acuerdo. ¿entiendes? Y participado.
yo quiero decir, desde pandemia en clases con la Caro online, y era, o sea, tiene un principio, un desarrollo y un final. Así como, por ejemplo, en la formación de Astro Psico You, Kate nos enseña, ¿no? Como herramientas para astrólogos para la consulta, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que sostener la consulta, esto tiene un inicio, una estructura, un desarrollo, un final, y está buenísima las dos clases que armó. Ahora, yo, Caro, lo digo desde haber participado en tus clases, no solo en tus clases, sino en uno de tus retiros, espectacular. Eh, Hay esto, se inicia con un tipo de música, toda la música del afro, los tambores, el ritmo. Hay un momento donde ella como te exige llegar a un lugar. Lo digo yo que soy mucho aire y que me cuesta el cuerpo. Pero después hay como un retorno. No lo podés hacer solo eso. Por eso la guía, No. ¿no? Hay como un retorno. Recuerdo terminar todos juntos abrazados con una cancioncita, con una cosita, o ejercicios esto de Alba Emotion, que hace, yo no sé cómo se llama, perdón, pero que a mí me Sí, sí, tocó vivirlo, experimentarlo, donde el otro te abra, o sea, hay momentos como muy high de liberación que están buenísimos, me suena muy animal esto del tambor y todo, pero también como momentos súper tiernos en tu entrenamiento, Caro, como Claro, de volver ahí al apapacho, al corazoncito, y también la claro. enseña contención. como un ritmo esto, ¿no? Enseña como un ritmo de voy, apertura, esto y lo otro, y después me puedo volver, hay como, Claro, y porque es un ritmo natural, o sea, que eso es lo que quiero decir. es como los ciclos de las emociones, de la emoción que sea que esté saliendo. La emoción de miedo va a tener un ciclo, claro, porque de repente en el Alba Mouti se trabaja mucho, y lo trabajo mucho así, ya la emoción del miedo, o la emoción de la Sí, rabia, pero tiene un ciclo igual. Toda emoción tiene un ciclo, porque ninguna emoción es buena ni mala, es una emoción simplemente. Entonces, eso es importante. Ahora, claro, si alguien me dice, oye, te he visto en un festival no es lo mismo, ¿ah? Tiene que tomar Claro. clases. obvio. Pero es muy buena la Pero, Carolina porque es ascendente Leo para los festivales también, que hace como mover la energía. Pero On yo que fire. pero he vivido como en retiro la terapia y soy como claro, Venus en Acuario, pero soy buena para explicar. Digamos que tiene eso, como si a través de su danza ayudara a completar ese ciclo que no sabemos completar. ¿Entendés? Porque es, si a mí me cuesta liberar y a otro le cuesta como ir hacia adentro, es como todo una especie de ciclo que está buenísimo. no, y cierro con esto. Y además Por que favor, uno termina resignificando la emoción. ni Porque de hablar. repente hay un concepto y un juicio, no es que la emoción del miedo, la emoción de la tristeza es mala. Cuando tú transitas como cíclicamente, te das cuenta y dices, qué maravilloso, a ver, dame el espacio de putear, de enojarme o de llorar y sentir miedo incluso. Qué bueno, Eso porque apareció, ¿sí? Porque tú la resignificas en el movimiento, en el ciclo, digo. Yo que soy del mundo de las ideas, Caro me ayudó un montón, porque hay los de liberación de la rabia, tenés muchos ejercicios, hermana. no, Entonces es espectacular, como, espectacular. Me encanta y es mucho, está todo muy, muy sincrónico y muy, muy asociado y qué bueno que estemos como volviendo a la naturaleza, ¿no? Volviendo a la Mm, naturaleza, a la tierra, a lo que dijimos, ¿no? Al cuerpo y bajar de esa cabeza que, que finalmente no, nos trae más rumiación y quedarnos ahí atascados y muchas veces atascados en el pasado o en el futuro y no logramos estar acá en el presente. ¿Y dónde está el cuerpo? Nuestra ancla es el cuerpo, al momento presente. Y bueno, y desde tal cual. ahí, bueno, no, muy lindo. para cerrar quiero decir esto, para, las tres somos astrólogas, las ideas son geniales en mi campo. Pero si no lo llevamos al cuerpo, ¿no? La psicología, llevar un proceso psicológico, entendernos hoy por hoy, con Urano en Géminis, Marte en Géminis, es muy, todos necesitamos entender y está buenísimo, pero también hay que llevar un proceso psicológico y también hay que llevarlo al cuerpo. Tanto el trabajo que hace Caro como las constelaciones bien hechas son cuerpo, ¿eh? Son Sí, emoción sí. y cuerpo, Claro. nada más. Eh, como las tres puntas, las dos cosas a la vez, ¿no? Como el Claro, porque entendimiento. hay algo que pasa con la constelación. La constelación, tú no, mejor ni lo entiendas. Ay, No, no, no te dejan. siéntelo, Nos falta siéntelo. Laura acá porque está de vacaciones. Claro. Mm, sí, ¿Mm? totalmente. No, no, totalmente. Qué lindo.
Bueno, chicas, Gracias, misión cumplida. Gracias, Caro, por acompañarnos. Ahí gracias a van todos a tu ustedes. formación. Y Gracias por seguís, conocernos, Caterina. Ay, sí, sí, un placer. pero Me puedes sumarse a encanta. bailar online, sí. O sea, hacer terapia online, sí, seguís haciendo tus No. formaciones. No, ¿No? dijo que no, parece que No. O Bueno, sea, está en pronto, una ¿sabes lo? bueno. O sea, pausa. puede que Está en una pausa. cada cierto tiempo, es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora que estoy acá en Chile más tiempo, estoy haciendo prácticas presenciales. Ah, Que es mucho Entonces mi, mejor. mi energía está ahí, claro. Y sí, hay gente que de afuera que lleva tomando años conmigo. Tengo unas personas de Venezuela que llevan como desde el 2018. Yo les dije, vamos a tomar una pausa online. Hay clases grabadas, sí, que se pueden Ah, compartir, bueno. pero claro. Y tus retiros, hermanita, tus retiros, porque eso sí que yo los he experimentado y están buenísimos. Sí, tengo uno, el más pronto es en la Amazonía peruana, es en Tarapoto. Sí, es un retiro en noviembre. Ahí Sí, quedan ese es todos un invitados. retiro, sí. Y pronto voy a Uruguay. ¿En Ahí, serio? ahí la vas a ver ¿A acá. qué parte Sí. vas? Voy a trabajar a Quirón, en Tauro. Maldonado, creo. Pero, sí, sí, Sí. claro, aquí estoy yo, ¿sí? ¿En qué parte? No sé en qué lugar, pero ahí va a salir pronto. Todavía no sale, pero va a Bueno, salir pronto el buenísimo. evento. Aquí estoy, en Es un Maldonado. trabajo, es un trabajo de Quirón en Tauro en tiempos leoninos. Entonces, como trabajar Quirón en Tauro y esta esencia que nace con ese propósito, son 6 horas. Es un taller largo, todo Qué un día. lindo, maravilloso. Espectacular. Ahí cualquier cosa que necesites, acá estoy. Perfecto. Gracias. Bueno, chicas, muchas gracias y gracias a todos los que pasaron por acá. Quedan invitados a los talleres, los retiros con la Caro y a nuestra formación Astro Psico Jung.